Finalmente sucedió. Lo habíamos comentado en anteriores videos. Todo el mundo decía que la Corte Penal Internacional de Justicia iba a emitir una orden en contra de Benjamín Netanyahu, que iban a ordenar su arresto. Pues sí, esto acaba de suceder. El fiscal de la Corte Penal Internacional acaba de solicitar una orden de arresto, pero no solamente para Benjamín Netanyahu, sino también para los miembros de su famoso gabinete de guerra. El motivo: por crímenes de guerra. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Y ahora, ¿qué van a decir las personas que defendían a Israel diciendo pues que, oye, existe una intención por parte de Israel de hacer las cosas bien porque no habían sido juzgados? Vamos a comentarlo. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado el día de hoy una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra en Gaza, donde perdieron la vida por diferentes ataques, bombardeos, etc., más de 35,000 palestinos, en su mayoría niños y mujeres, desde octubre del 2023. El día de hoy, entonces, se entregó la solicitud para recibir la orden de arresto, debido a la situación que se está viviendo en Palestina, terminó señalando Khan en un comunicado. El fiscal también ha pedido orden de arresto por los mismos cargos contra el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y además el jefe del movimiento palestino Hamas en Gaza, Yahya Sinwar. De hecho, según algunos medios, el fiscal además va a solicitar órdenes de arresto contra Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas, y Mohammed Deif, el comandante de las brigadas Al-Qassam, ala militar del movimiento. Ahora, lo que llama la atención es que obviamente Israel iba a responder y con bastantes agresiones. El miembro del Parlamento israelí, Danny Danon, ha calificado a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya como un teatro de marionetas. De manera literal, él ha dicho que un tribunal que pone en la misma categoría a un primer ministro y un ministro de defensa de un país democrático junto con los líderes de una organización terrorista que inició un ataque en el que miles de ciudadanos perdieron la vida, no puede llamarse un tribunal. Esto terminó enfatizando el legislador en sus redes sociales. Pero obviamente jamás no se iba a quedar tampoco callado. El movimiento ha solicitado al fiscal a dictar órdenes de detención contra todos los dirigentes israelíes e implicados en la operación en Gaza. El grupo también ha solicitado la cancelación de todas las órdenes de detención emitidas contra los líderes del pueblo palestino, ya que son contrarias a las conversaciones y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que llama la atención en este escenario, y lo habíamos comentado también, es que, por ejemplo, salía al frente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y diferentes funcionarios y sobre todo congresistas en Estados Unidos a decir que ellos iban a bloquear esta suerte de intención para solicitar arresto contra Benjamín Netanyahu, que lo tenían todo calculado. Pues ahora hay que esperar exactamente a ver qué es lo que van a decir. Lo que también hay que ver es cómo evoluciona, por así decirlo, el argumento de otras personas que salían al frente a defender a Israel, diciendo que en tanto no se emita ninguna orden de arresto, en tanto no haya algún tipo de posicionamiento dentro de la Corte Internacional de Justicia, para ellos Israel no había hecho nada. Como es el caso, por ejemplo, del presidente argentino Javier Milei, el cual, escudándose en que se está llevando a cabo una investigación y que todavía no tenían una resolución ni se había solicitado orden de captura, pues entonces Israel hizo todo bien. Ahora, aparentemente, y según lo que dijo en su momento el propio Javier Milei, Israel no ha hecho nada bien. Entonces, ¿va a decir algo al respecto? Lo que llama la atención es que algunos países, miembros de la Unión Europea, miembros de la Alianza Atlántica, han salido al frente a aplaudir esta decisión, como es el caso de Bélgica. Lo que ha comentado la canciller belga Agda Labdit en su cuenta de la red social X es que la solicitud presentada por el fiscal de la Corte de las órdenes de detención contra funcionarios tanto de Hamas como de Israel es un paso importante para investigar la situación en Gaza y que se acuse a las verdaderas personas detrás de esto. Claro, esto llama la atención y de nuevo, hay que ver la repercusión geopolítica de todo esto. ¿Qué van a decir diferentes funcionarios, diferentes participantes, diferentes actores de la geopolítica actual? Y sobre todo, a ver cuál va a ser la estrategia o la respuesta por parte de Estados Unidos. Finalmente sucedió. Irán ha confirmado la muerte de su presidente. Sin embargo, esto trae diferentes consecuencias geopolíticas y una tensión todavía más grande en Oriente Medio.
qué hay detrás exactamente de este escenario. Los medios de Irán finalmente han anunciado el día de hoy la muerte del presidente del país, Ebrahim Raisi, después del accidente de helicóptero que lo transportaba a una región montañosa del noroeste. De manera literal, lo que dicen los medios es que el presidente de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ebrahim Raisi, tuvo un accidente mientras servía y cumplía con su labor por el pueblo de Irán y ha sido martirizado. Esto dijo, por ejemplo, la agencia de noticias MER en concordancia con lo informado por otros medios locales. Lo que llama la atención y termina agregando el propio medio es que el presidente del pueblo iraní, trabajador e infatigable, ha sacrificado su vida por la nación. Este es el mensaje que se está llevando a cabo dentro de territorio iraní. También el gobierno ha comentado que aseguran que la nación leal, que con la ayuda de Dios y el respaldo del pueblo no habrá la mínima perturbación en la administración del país. Es decir, nuevamente estamos viendo esta intención por parte de Irán de demostrar que esto no va a perturbar la línea de mando y sobre todo la administración del propio gobierno. Previamente, la televisión estatal había anunciado el hallazgo del aparato y señaló que no se detectó ninguna señal que muestre que los pasajeros estaban vivos. La desaparición del helicóptero el domingo desencadenó ya una intensa operación de búsqueda en condiciones difíciles debido a la lluvia y la espesa niebla. Esto lo comentó el responsable de la Media Luna Roja de Irán, que ya habíamos comentado en anteriores videos. La esperanza de encontrar con vida al presidente de 63 años, elegido en el 2021, se había ido diluyendo a lo largo de la tarde y la noche del domingo. El guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, que como sabemos es la voz más importante y quien toma las decisiones más, sobre todo contundentes dentro de la administración en Irán, ha enviado un mensaje de calma a la población y ha asegurado que el suceso no iba a provocar ninguna perturbación en la administración de la nación. De hecho, para algunos expertos, tal vez la forma en la que se ha llevado a cabo la noticia o este escenario en el cual se incluso empezaron a buscar los restos de lo que había exactamente pasado es una pantomima. Algunos consideran que la verdadera noticia todavía no está siendo revelada, y esto tomando en cuenta la forma en la que Irán manejó, por ejemplo, el ataque que se ejecutó a través del propio Israel en respuesta a un previo ataque de Irán que fue una respuesta a un ataque de Israel a una de sus embajadas, en este caso en Damasco. Claro, estamos hablando solamente de suposiciones, pero para algunos en la geopolítica, de nuevo, no existe la coincidencia. Ahora, es importante entender que precisamente Raisi era ultraconservador y aliado de Hamás. De hecho, él se había desplazado el domingo a la provincia de Azerbaiyán Oriental para inaugurar junto al presidente azerbaiyano una presa en la frontera de ambos países. En la rueda de prensa conjunta, Raisi expresó nuevamente su apoyo a Hamás frente a Israel. Pensamos que Palestina es la primera cuestión del mundo musulmán, terminó asegurando. Llama la atención que estas sean sus últimas palabras, al menos en una presentación conjunta y como representación del Estado de Irán.